La Juve pierde de visitante contra el Cagliari y se encienden una vez más las alarmas aquí en Italia. Comienzan una vez más los titulares en los medios de comunicación, catástrofe en la Juventus, todos los jugadores en duda, la estafa de David Openda, cosas así, todo lo que, todas las críticas habidas y por haber para un equipo que se ha recuperado anímicamente y sobre todo se ha recuperado tácticamente con la llegada de Luciano Spalletti, pero que se nota que todavía no tiene todas las armas necesarias para afrontar todo tipo de situaciones en todo tipo de partidos. Vamos a comentar un poco al respecto en los minutos que siguen, sobre todo ese partido contra el Cagliari, donde la Juventus dominó, la Juventus propuso, la Juventus encerró al Cagliari, pero al final no pudo ser, no pudo llegar el gol. Vamos a ello. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados de todo el material que publicamos. Ahora, vamos con el video. La Juventus, este partido contra el Cagliari ya se anticipaba bastante complicado. ¿Por qué? Porque el Cagliari es uno de esos equipos que defiende y defiende bien. Es uno de esos equipos que ya solo el saber que juega con el 3-5-2, que es el 3-5-2 bien conocido aquí en Italia, porque eso lo usan generalmente equipos que quieren apostar por el contragolpe, equipos que esos tres centrales unidos a los dos carrileros forman una línea de cinco y luego el atacante, uno de los dos atacantes de la dupla, se retrasa hacia la línea de mediocampistas y forma una línea de cuatro. Lo que quiere decir que te encuentras con prácticamente los 11 jugadores en su propia mitad de campo. ¿Sí? Es increíble lo que vimos en ese partido porque la Juventus hizo lo que tenía que hacer, mejor dicho, lo que hizo. El partido se jugó de la manera que quería la Juventus, pero también de la manera que quería el Cagliari, porque el Cagliari se encerró en su propia mitad de campo y simplemente esperó. Y aquí es donde vamos a analizar un poco las estadísticas, porque todos aquellos que hablan de la baja productividad de la Juventus en este partido, de la mala gestión de muchas ocasiones de gol. Sí, sucedió porque sucede en partidos en los que hay varios puntos a tratar y son la primera, el rival completamente encerrado en su propia mitad de campo, con prácticamente nueve jugadores, ¿ok? No, 10 jugadores contando el portero en el área de penalti. Es muy difícil para los jugadores del equipo rival intercambiar pases, filtrar pases y hacer jugadas espectaculares con una defensa tan complicada, tan encerrada, tan compacta. Lo vimos en el partido del Barcelona esta semana en la Copa del Rey contra el Racing. Y es increíble cómo ya el Barcelona, que es un equipo hecho para estas situaciones, es un equipo que está curtido contra equipos que se le encierran atrás, contra equipos de defensas bien compactas, sufre cada vez que se encuentra con este tipo de situaciones, con autobuses tan imponentes. ¿Qué podemos esperar de la Juventus? Bien, la Juventus, desde mi punto de vista, hizo un buen partido. Y ahora les voy a comentar el por qué, porque luego primero voy a hablar de las cosas positivas que vi en el partido y luego de algunas cosillas a mejorar, pero bien, ya eso se mejorará con el paso de los partidos, con el paso de los entrenamientos. Spalletti es el encargado de puntualizar en esas situaciones. La primera, ahora, la Juventus sale con dos cambios, mejor dicho, sí, con dos cambios llamativos. Primero, el portero, que da una oportunidad a Matías Perín en el puesto de
al puesto de Di Gregorio. Y luego en el centro del campo, que ya esta es un cambio mucho más llamativo, que es Koopmeiners al puesto de Khéphren Thuram. Ya Koopmeiners ha sido siempre de los más criticados en la Juventus cuando las cosas no funcionan, no solo por su pobre desempeño en los partidos, sino también porque en esa posición de acompañante en el doble pivote, junto con Locatelli o el otro que sea que esté con él en ese centro del campo, nunca termina por convencer, nunca termina por convencer, no solo por la poca ambición que se le ve en los partidos, por el poco deseo de arriesgar, sino también por la timidez que muestra a la hora de jugar el balón. Por ejemplo, en este partido hizo dos tiros, uno de ellos a portería, con 82 pases y el 91% de posesión, de precisión en los pases. Jugó los 90 minutos con dos faltas cometidas, dos faltas recibidas y tres recuperaciones. Digamos que son números bastante normales, sin nada que reclamar a Koopmeiners, pero que para un centrocampista de la Juventus, sobre todo de esta Juventus, una Juventus que necesita de jugadores que tengan iniciativa, de jugadores que tengan inventiva, de jugadores que su intuición les lleve a iluminarse en momentos determinantes del partido y que le permita ser determinantes. Ese no es el tipo de jugador que es Koopmeiners. Incluso yo desde mi punto de vista, los mejores minutos que le he visto jugar con la Juventus lo he visto como defensa central. Y esto ya dice mucho de este jugador que en su momento costó 60 millones de euros. Y bien, luego la Juventus, o sea, Spalletti planteó lo que se esperaba con esa línea de tres detrás de David como delantero centro, esa línea de tres compuesta por McKennie, Miretti y Yildiz, siempre con el mismo plan de juego, sobre todo sabiendo que el Cagliari le iba a proponer le iba a dejar toda la iniciativa y toda la posesión del balón a disposición para hacer lo que quisieran. La Juventus se organizó bastante bien en el campo, evitando prácticamente todos los contragolpes, porque apabulló prácticamente al Cagliari, lo encerró en su propia mitad de campo, como ya he dicho en varias ocasiones, hizo lo que tenía que hacer, sobre todo con Fabio Miretti, que está demostrando que es una pieza fundamental, sobre todo en esa posición detrás del 9, en la que puede ser siempre una amenaza, sobre todo para jugar entre líneas. Aunque en este partido, porque esa es otra cosa, en partidos como este, donde te encuentras con defensas tan compactas, es muy difícil jugar por dentro. Es muy difícil para el equipo que ataca construir por dentro porque hay muy pocos espacios. Quindi, lo que quiero decir es que el juego se desenvuelve mucho más por las bandas porque este tipo de equipos te regalan las bandas, te regalan los extremos y aquí el equipo que ataca tiene la tendencia a lanzar muchos centros y esto es lo que se vio en el partido. Ahora, las estadísticas del partido. La Juventus con un 78% de posesión del balón. Estamos hablando de algo increíble porque prácticamente el Cagliari no olió el balón, el Cagliari estuvo todo el tiempo metido en su propia mitad de campo, fue la Juventus la que llevó las riendas del partido en todo momento. Los tiros, bien, tiros totales, 20 tiros totales de la Juve contra 3 disparos del Cagliari. El Cagliari hizo solo un disparo entre los 3 palos y fue el gol. Estamos hablando de algo surreal y es por eso que yo estoy muy contento con este partido de la Juventus porque demostró que pese a las deficiencias, a las carencias que ha tenido en este partido, que iremos
dentro de poco a puntualizar algunas de ellas. La Juventus se muestra convencida de este sistema de juego, se muestra convencida de este plan que ha traído Spalletti, y eso me gusta porque con este plan, caballero, les puedo garantizar, como dijo Cesc Fábregas en la conferencia postpartido del partido contra el Milan, que perdieron 1-3 en casa. Y lo dijo de esta manera: este partido, yo estoy seguro que si lo jugamos 10 veces, lo ganamos 8. Por como he visto a mi equipo, les puedo garantizar eso. Y esto es la misma sensación que me deja el partido de la Juventus en Cagliari. Que un partido de este tipo, si la Juventus lo juega 10 veces, lo ganaría 8. Y eso es lo que nos tiene que dejar mucho más tranquilos a nosotros como aficionados, que ya sabemos que sí, se habían creado muchas expectativas y muchas esperanzas con que la Juventus podría incluso terminar discutiendo el título de la Serie A con el Inter, con el Milan, porque con esta racha de partidos, de victorias, de buenos resultados, esta buena dinámica, la podría llevar a encaramarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Pero no es eso, no es ese resultadismo inmediato el que tenemos que buscar nosotros como aficionados. Y lo repito en cada video porque quiero tratar de cambiar un poco la mentalidad resultadista que tiene el aficionado promedio de la Juventus, que piensa solo a ganar la mayor cantidad de partidos posible en la menor cantidad de tiempo disponible. Y no se trata de eso, se trata de crear algo que pueda durar en el tiempo. Se trata de crear otra época parecida a la que vivimos hace ya 15 años, cuando, cuando entre 2010 y 2019 la Juventus ganó 9 campeonatos de Serie A consecutivos. Eso es lo que tenemos que luchar por construir, que Spalletti se convierta en nuestro Antonio Conte, en ese entrenador que construya a base de trabajo y de dedicación un proyecto ganador, un proyecto de jugadores que siempre con rotaciones, siempre apuntando principalmente a conquistar Italia para luego pensar en conquistar Europa. Bien, terminado con este paréntesis, continúo hablando de las estadísticas porque hay otros puntos que quiero comentar antes de pasar a analizar otras cosas, de las cosas negativas, un poco menos las carencias de la Juventus en el partido. Y quiero hablar de los corners. La Juventus hizo 18 saques de esquina, 18 corners contra uno solo del Cagliari. Esto demuestra una presencia constante en el área rival. Luego, 678 pases de la Juventus contra 194 pases del Cagliari. Y bien, aquí lo demás, estos son los puntos principales que quería comentar del partido, sobre todo lo abrumadores que fueron las estadísticas de la Juventus con las estadísticas del Cagliari. Y ya sabemos que el fútbol no todo son las estadísticas porque tienen que ver mucho las sensaciones que dejan los partidos. Y aparte del resultado, que sí, la Juventus perdió y no se puede hacer nada, son 3 puntos menos y nada de lo que yo diga aquí va a hacer que la Juventus tenga 3 puntos más en la tabla de posiciones. Pero es un punto para analizar cómo este equipo ha asimilado de bien la idea táctica de Luciano Spalletti. Y estoy seguro que en los próximos partidos la Juventus no ganará todos los partidos desde ahora hasta final de temporada. Llegarán otros partidos en los que perderá y se repetirán las mismas deficiencias, algunas que otras carencias, sí, pero sobre todo, mientras se vea la misma intensidad, la misma convicción de los jugadores con esta idea, creo que vamos por el buen camino.
Ahora, hablando de las deficiencias del equipo, creo que el equipo, primero vamos a hablar de la plantilla. El equipo ahora mismo en la plantilla no tiene jugadores de características que le permitan afrontar este tipo de partidos. Como por ejemplo, en la plantilla ahora mismo cuenta con Jonathan David y Lois Openda, que son los dos delanteros centros a disposición de Luciano Spalletti en estos últimos partidos. Son jugadores sí, ya Luciano Spalletti se ha encargado en conferencia de prensa de recalcar que son jugadores de características diferentes, son jugadores que se pudieran complementar entre sí, pero es muy importante recordar que sí, aunque sí, David es mucho más jugador de equipo, es mucho más un delantero centro que participa mucho más en el juego de creación del equipo, pero ninguno de estos dos son buenos jugadores, son jugadores de gran poder en el juego aéreo. No son jugadores de gran presencia física en el área, no son jugadores que pueden luchar contra los centrales rivales para hacerse con una buena posición en el área de penal y definir, sobre todo en partidos como esto, en partidos donde hay pocos espacios, en partidos en los que no puedes hacer jugar de la manera en que jugarías normalmente porque tienes siempre al menos dos jugadores rivales que te están marcando y no te dejan moverte, no te dejan girarte de manera libre. Ahora, es por eso que se habla en la Juventus de refuerzos, sobre todo en la delantera. Se habla también en el lateral derecho, porque el lateral derecho con Kalulu, solo Kalulu, es complicado para el jugador mantener un rendimiento alto cuando juega prácticamente día sí y día también, juega prácticamente todos los días. Es complicado para el jugador porque no siempre se puede estar al máximo nivel, sobre todo cuando tienes tantos minutos acumulados. Lo mismo está para Yildiz, que aunque sí fue el mejor del partido, vimos como ni siquiera Yildiz pudo encontrar la vía para asistir o marcar un gol o dos goles, o los goles que hicieran falta para llevarse los 3 puntos. Y estamos hablando de una Juventus que va bastante limitada partido tras partido, porque en este momento Luciano Spalletti ha encontrado un 11 de gala y se está dando cuenta que cada vez que intenta hacer alguna que otra modificación, el equipo no es que se cae en su rendimiento, sino que quizás las cosas no salen como esperado. ¿Por qué? Porque en este partido en particular la Juventus fue excesivamente dependiente de los centros al área. La Juventus se cansó de hacer centros al área cuando no cuentas con un delantero que te pueda dar grandes posibilidades en el juego aéreo. Parecieran casi siempre desperdiciados todos estos centros al área. Muchas aproximaciones de la Juventus, pero que al final la cantidad de jugadores del Cagliari apostados ahí en su propia área de penal hacía muy difícil las maniobras, sobre todo de Yildiz por la izquierda y en los finales de partido incluso Segrova, que Spalletti terminó jugando con 5 delanteros, pero ni eso fue suficiente. Y un delantero que le pueda dar a la Juventus algo de juego aéreo, algo de fuerza física y de presencia física en el área, sobre todo para partidos como este en los que te cierran todas las vías de pase, donde el rival se concentra en defender y tienes que estar completamente obligado a jugártela con centros al área. Es necesario tener jugadores que vayan bien en el juego aéreo.
Vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, sobre todo porque el próximo fin de semana, ahora hay Champions, la próxima semana hay Champions y creo que la Juventus visita al Benfica. Déjame buscar porque ahora no estoy completamente seguro y quiero estar seguro antes de decirle una... Sí, la Juventus visita al Benfica el próximo miércoles a las 9 de la noche en horario de aquí, de Italia, de Europa. Y bien, vamos a ver cómo termina, porque la Juventus también está bien necesitada de estos puntos, de estos últimos puntos para clasificarse al menos para los 16avos de final. Vamos a ver qué sucede, porque la próxima fecha de la Serie A, que es el próximo fin de semana, la Juventus juega nada más y nada menos, recibe en casa al Nápoles. El Nápoles que ha ganado en esta última jornada al Sassuolo y, y ya lleva cuatro puntos de ventaja sobre la Juventus y es importante que no se aleje más y vamos a ver qué tal vienen estos partidos. Yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios, nos vemos en próximos videos.